podamos opinar. ¿Cuántos votos? El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 11 de mayo del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por la radio AM y por el canal Democracia TV en YouTube. Hoy es jueves 11, como habíamos dicho, y repasando un poco el panorama en Ecuador, el panorama político sobre todo, recuerdo que anoche en la Asamblea Nacional se aprobó una ley, una nueva ley, que crea una fuerza civil armada, una fuerza de seguridad para las autoridades, según ha justificado el gobierno y los propios legisladores que apoyaron esta iniciativa, que nació en Carondelet, como muchas de las otras que se han aprobado durante este régimen que ya acaba. Una fuerza de seguridad que ha sido también criticada por parte de opositores, pues dicen que podría derivar en una suerte de milicia, una suerte de fuerza bolivariana como la que está actuando con violencia actualmente en Venezuela. Eso por un lado, y al mismo tiempo, el mismo día que se aprueba esta fuerza civil de seguridad, hubo un terrible accidente, un fatal accidente en la provincia de Morona, Santiago, en el cantón Gualaquiza, en el que fallecieron 4 militares. También se ha criticado el transporte que se utilizó para movilizar a esos uniformados que se dirigían a Patuca, a un desfile para la celebración de esa localidad. Lamentable hecho. Pero el día de hoy estamos aquí para conversar de temas económicos y para eso hemos invitado al economista Ramiro Crespo de Analytica Investment, un conocido analista en realidad de la situación financiera, de la situación económica, y de eso vamos a conversar el día de hoy en este programa. Bienvenido, economista, muchas gracias por estar aquí. Comienzo diciendo que observa usted, ahora que estamos a pocos días ya de la transición de un cambio de gobierno, se va Rafael Correa y viene Lenín Moreno, ¿qué analiza usted? ¿Cómo ha observado el desenvolvimiento del gobierno en el tema de gasto público? ¿Se ha moderado tal vez ahora que ya está de retirada para dejarle, como sostiene el todavía presidente Correa, la mesa servida a su sucesor? ¿O cómo ha sido el gasto? Por ahí vi en un noticiero que más bien, y curiosamente, en marzo, como que se disparó. Bienvenido, economista. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Saludos a la audiencia. Obviamente, el gasto se disparó en la campaña electoral. Y para que se dispare el gasto, con el objeto de reactivar, entre comillas, la economía, fue necesario mayor endeudamiento. Eso es lo que se vio y de esa manera se dio la impresión de que había una economía en recuperación. Justo coincide en marzo, mes de campaña, de segunda vuelta. Claro, segunda vuelta, pero desde antes ya venía un mayor endeudamiento, aumentando el Ecuador. Endeudamiento internacional, endeudamiento con el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, etcétera. En este momento el endeudamiento con el Banco Central está en 5.800 millones de dólares. Entonces, eso era con el objeto de realmente, de ponerse al día en lo posible con las moras, con las cuentas por pagar internas que tenían, con los proveedores, etcétera, y también, por supuesto, hacer la mayor cantidad de obras que podían para complementar las muchas inauguraciones de cosas también, en muchos casos incompletas, de obras que inauguraron. Pues, básicamente tuvo un contexto, un contenido electoral. Entonces, ahora el problema que viene es qué va a pasar de aquí en adelante. Claro, pero primero definamos cifras, economista. ¿Cuánto se gastó en época electoral, contando primera vuelta, segunda vuelta? ¿En qué niveles incrementó ese gasto? Esas cifras no las tengo conmigo, lamentablemente no las tengo conmigo, pero realmente el gasto aumentó bastante, porque el endeudamiento aumentó mucho. Hubo endeudamiento, subió el endeudamiento que se esperaba que para diciembre del año 2016, según una frase del ministro Rivera,
iba a ser 2.000 millones de dólares con el Banco Central. En este momento está en 5.800 millones. Es decir, más del doble desde diciembre a la actualidad. No desde el diciembre, no. Lo que desde antes. Desde antes viene, okay, viene un endeudamiento, pero en algún momento nos dijeron que ese endeudamiento era temporal y que luego bajaría, no pasaría. Claro, que iba a tener un cierto límite, en este caso 2.000 millones. Estamos viendo que el límite en este momento es 5.800, o sea, ya no el límite, sino que el monto es 5.800 millones, lo cual es bien peligroso. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene el Banco Central para seguirle dando plata al gobierno? Bueno, el Banco Central es un banco central realmente se supone que debe controlar la liquidez de la economía, una parte fundamental en el mecanismo de pagos, pero no es un banco comercial en el sentido de que preste dinero. O sea, no tiene sus fondos propios como tal. Puede tener los fondos del país. Del país, por eso. No tiene los fondos propios en el sentido de que no tiene un capital, y en el sentido de que no tiene depósitos de depositantes normales. Puede tener los depósitos del sector público no financiero, etcétera, que lo tienen ahí. Gobiernos seccionales. Gobiernos seccionales, municipios, etcétera. Seguro social también, etcétera. Entonces, eso es lo que un banco central, esa es la función. Y cuando hubo el proceso de dolarización, luego de la crisis bancarias, ¿qué es lo que se hizo? Se prohibió que el Banco Central le pueda prestar al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas, ¿por qué? Para evitar precisamente lo que había pasado antes de la dolarización, para evitar el enorme gasto, la enorme inflación, devaluación, etcétera, que ocurrió en ese momento. Entonces, ahí estaba prohibido que el Banco Central le preste al Ministerio de Finanzas. En este gobierno se ha levantado la prohibición. ¿Fue este gobierno que levantó esa prohibición? Sí, claro. Primero hizo la operación de Goldman Sachs, que no fue más que una manera de darle la vuelta a la prohibición, la operación del oro. Pero luego lo que hicieron es levantaron la prohibición con el objeto de que el Banco Central le pueda prestar. Ahora, ¿qué ocurre? El Banco Central recibe los depósitos por encaje, la reserva obligatoria, la reserva opcional de los bancos, recibe, ese dinero lo tiene en sus cuentas y coge y luego le presta al gobierno. El gobierno paga los atrasos, paga sueldos, lo que sea, y luego ¿qué ocurre? Ese dinero obviamente se deposita en el sistema bancario comercial y eso regresa al Banco Central a través de los encajes, una buena parte, y se lo vuelve a prestar. Es un carrusel financiero, o sea, en cierta manera. Es como, bueno, los bancos lo que hacen es lo que se llama el efecto de multiplicación del dinero, porque si usted recibe un préstamo de un banco, usted lo deposita en ese o en otro banco, y ese dinero es vuelto a utilizar, menos el encaje bancario. Entonces digamos que el encaje sea 10, entonces el 90% de ese dinero es probablemente vuelto a utilizar en otro préstamo que va a otro banco, y de ahí ya ese 90% se vuelve, si el encaje es 10%, repito, se vuelve un 81% que se puede prestar, y así el dinero da la vuelta a la economía, y esa es una de las funciones del sistema bancario. Hay que decir que ese dinero que recibe el Banco Central de parte de los bancos privados es dinero de los depositantes, de los bancos privados. Claro, en este momento, he hecho un cálculo más o menos, tenemos que el 70% del dinero entregado por los bancos es lo que se tiene en reservas en el Banco Central para cubrir. Hay un faltante en todo caso. Habría un faltante que estaría en papeles del Estado. El problema es que los papeles del Estado ecuatoriano, como sabemos, no tienen la liquidez que tienen otros títulos en otros mercados. Claro, como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Claro. Es muy diferente. Le preguntaba qué tanta capacidad tiene en este momento el Banco Central para seguirle prestando al gobierno, o ya se le acabó, se le agotaron todas las posibilidades de seguirle prestando. No, porque puede seguir creciendo esta cosita y puede aumentar el monto de los préstamos. ¿Qué capacidad tiene? Depende de cómo circula el dinero en el sistema financiero
y depende también del monto del encaje, del porcentaje del encaje. Si aumentan el porcentaje, como ya lo aumentaron en un momento, creo que lo subieron de 2 a 5, el Banco Central va a tener más dinero para poder prestar al gobierno. Entonces todavía puede aumentar. ¿Y qué tan viable es que siga emitiendo papeles el Banco Central también, para por medio de los papeles conseguir liquidez? ¿Hasta dónde puede emitir y hasta dónde la gente puede confiar en esos papeles? Ese es el tema. Por ejemplo, en el caso de la petrolera Schlumberger, se le pagaron más de $100 millones con papeles. De títulos del Banco Central, TBCs, que la petrolera utilizó ¿para qué? La petrolera utilizó para pagar impuestos, porque estaba presentándose, como en muchos casos ha ocurrido, que por un lado el gobierno central está atrasado en sus pagos, está moroso, se demora en sus pagos, pero por otro lado, como ya ha facturado, el caso es la petrolera o la empresa, ya han facturado, entonces tiene que cumplir con los pagos de los impuestos. Sus obligaciones tributarias dentro del país. Tienen que cumplir hasta, digamos, final de mes. Entonces, por un lado, no recibe el pago del gobierno, pero por otro lado, o sea, por un lado está el gobierno moroso con la empresa y por otro lado, la empresa está morosa con el servicio de rentas internas, lo cual, digamos, no es justo. Claro. Entonces, se le ha entregado esto y se podría seguir entregando, pero llegará un momento en que que ya sea, primero, tiene un factor de solucionar temporalmente el problema, pero tampoco esos millones que le da el Banco Central para que se utilicen para temas tributarios es dinero que no va a ingresar a la caja fiscal, porque es dinero que no se paga. Pero eventualmente, si se sigue así, lo que podría pasar es que la gente no quiere aceptar porque ya ha pagado todos sus impuestos y el mercado diga, bueno, si ya me lo quieres entregar a mí, entonces te voy a comprar con un castigo. Claro, y habrá que ver si en este caso la petrolera Schlumberger va a aceptar una cantidad mayor de pagos con papeles, porque ahorita en efecto lo que se hizo fue un cruce, ¿no? Le dio el gobierno papeles y a su vez la petrolera cumplió sus obligaciones tributarias también con los mismos papeles, pero el capital prácticamente con intactos, hablamos casi de $1.000 millones. No sé si estarán dispuestos a seguir aceptando ese tipo de títulos. Lo que ocurre es que si aceptan esos papeles y ya no tienen obligaciones tributarias que pagar, ¿qué hacen con los papeles? Tendrían que negociarlos en el mercado secundario. Pero en el mercado secundario, ¿habrá demanda para esos papeles? Probablemente sí. Pero al haber demanda para esos papeles, seguramente habrá un castigo. Entonces, ellos no quieren, ellos básicamente dicen, no, yo he llevado un convenio, inclusive anticipé mucho dinero, a mí me tienen que pagar lo que corresponde en dinero constante y sonante. Adicionalmente tienen un tema de que es una empresa multinacional que se cotiza en los mercados mundiales de valores, y en estos mercados mundiales de valores obviamente esa información ya ha trascendido, y en este momento, según entiendo, es la mayor deuda que tiene la compañía Schlumberger con un deudor privado, o sea, la mayor acreencia que tiene por cobrar. Y eso puede inclusive, creo que ya impactó en el precio de la acción. Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado. Así es. Esta calidad de prestamista que ha adquirido el Banco Central, o se ha reforzado en el gobierno de Correa, de prestamista, de salvavidas, entregando liquidez a un gobierno que carece de ella, ha sido calificada por Alberto Dajic, el ex vicepresidente, como un feriado bancario, el segundo feriado bancario. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, él se está anticipando a las circunstancias. Seguramente si la cosa continúa así, llegará un momento en que no se podrá pagar las deudas del Banco Central, y lo que los depositantes, que no son tontos, se van a preguntar, bueno, ¿qué pasa? Entonces, al preguntarse qué es lo que pasa, tienen que tomar una decisión. ¿Cómo le afecta ese dinero que el Banco Central tal vez ya no le pueda devolver a la banca porque no tendría ese dinero, caso hipotético? ¿Cómo le afectaría a los depósitos de las personas? Entonces, las personas que ya sufrieron la crisis bancaria, el feriado bancario, y que están tan presentes, porque esa es una herida que no ha cicatrizado. Y que el gobierno se ha encargado además de mantenerla vigente durante toda la campaña, abierta. Así es. Entonces la gente va a decir, entonces ahí habría un problema que podría haber un problema de confianza, y que la gente diga, me prefiero tener el dinero bajo el colchón. Entonces, ahora el sistema financiero está muy solvente, la mayoría del sistema financiero. Entonces, yo creo que en este momento
más bien tienen exceso de liquidez, porque por la recesión económica que tenemos, no hay mucha gente que demande préstamos. Crédito, Más bien el problema es que no tienen mucho, no tienen como antes a quien prestar. Entonces, eso en este momento no es un problema inmediato, pero es un problema que hay que darle una solución clara y hay que dar una dirección clara para que se vea que que el gobierno no puede continuar de esa forma. Inclusive la Asociación de Bancos Privados ha dicho ojo, ha puesto la alerta, ¿no? Ha puesto la de una alerta. forma prudente, eso sí, ¿no? Como tiene que ser, porque el sistema obviamente financiero es muy sensible, además. Es un sistema basado mucho en la confianza, ¿no? Entonces, es un sistema basado en la confianza. Entonces, pero ellos han puesto básicamente, porque es su función, proteger los depósitos de los depositantes, han advertido que este sistema no puede continuar así, que debe parar, básicamente. Lo de fondo, economista Crespo, es que al gobierno le está faltando liquidez, le están faltando al país ingreso de divisas, ingreso de dólares, incluso para cubrir las obligaciones mensuales que tiene el gobierno, que se calcula son alrededor de 3.000 millones de dólares, y se ha dicho que solo tiene la mitad. Mensualmente tiene para cubrir la mitad, 1.500. Tratándose de 3.000, es el 50% que hay un déficit permanente. Y por esa situación también se está hablando mucho del dinero electrónico. Y se ha comentado bastante la visita que vino al país el señor Yanis Varoufakis, que fue, como todos conocemos, ministro de Economía en Grecia en uno de sus peores momentos, en su crisis más seria que tuvo en el año 2015. Vino el señor Varoufakis, se reunió con el presidente Correa, se reunió también con el presidente electo Moreno y dio una charla, una cátedra, una conferencia magistral, como les gusta llamar aquí en Ecuador, recomendando que Ecuador recupere su soberanía monetaria. Entonces, se prende nuevamente alerta. Se dice, ¿qué vino a hacer este señor aquí? Que está a favor del fomento del dinero electrónico y vino a decir que recuperemos la soberanía monetaria. ¿Usted cómo captó, cómo entendió esos mensajes? Yo lamentablemente no atendía esa conferencia, me hubiera gustado atender, pero no me enteré de qué iba a dar. Creo que en el IAEN, sí, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Gobierno. Entonces no me enteré. Entonces, bueno, básicamente este ex ministro de Finanzas griego, él tuvo que renunciar porque no le hicieron caso. Grecia tuvo un momento que tomar una decisión. Él estaba por dejar el euro. Él estaba por dejar el euro y tenían que tomar una decisión, básicamente. O le hacemos caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Unión Europea, la famosa Troika, ¿no? O no le hacemos caso. Si no le hacemos caso, no tenemos las líneas de euros, de crédito, de respaldo, los préstamos que nos están dando para mantener por lo menos la situación estable, por lo menos la liquidez. Entonces, como ya estaban los bancos en corralito, ya estaba un feriado bancario, los bancos no podían, los ciudadanos griegos no podían retirar el dinero, se encontraban que si no le hacían caso a la comunidad europea, entonces a la Troika, ¿qué ocurriría? Entonces no habría la liquidez en euros y tendrían que reabrir el sistema financiero. Y al reabrir el sistema financiero, la banca, ¿cuál era la decisión que un depositante racional iba a tomar? Iba a sacar su dinero. Claro, iba a tratar de ser el primero en sacar su dinero. No el último, sino el primero. Para alcanzar. Para alcanzar. Entonces, ante esa disyuntiva, entonces decidieron más bien hacerle caso a la Troika e ignorar el consejo del ministro, que la opción de él era básicamente moneda propia, seguramente abrir emisión inorgánica, abrir abrir el sistema financiero ya después del feriado bancario y con una moneda propia. Yo no sé si eso políticamente inclusive hubiera sido soportable por la gente que ya estaba sufriendo muchísimo por la situación griega.
Entonces es verdad que en Grecia hubo un endeudamiento irresponsable y mil cosas más, pero en ese momento, pero la solución no es salirme el euro, tener la soberanía monetaria que en definitiva me permite emitir dinero como yo quiera y seguir con los mismos malos hábitos. La solución tiene que ser estructural. Tiene que ser estructural en el sentido de que no puede haber demasiado endeudamiento de un gobierno, que no puede haber demasiado gasto de un gobierno, que no puede haber inversiones que las pueda hacer el sector privado, porque si no también ocurre que, como tenemos el caso aquí en el Ecuador, se construyen aeropuertos que vuelan 5 personas o 6 personas al día, como fue el caso del aeropuerto de Tena, que costó $44 millones, y luego hayan tenido que cerrarlo, etcétera, etcétera. Entonces ese y el de la Tacunga que va por el mismo camino. Ese despilfarro, eso es lo que hay que cambiar. Hay que tener, por ejemplo, una mayor transparencia en las áreas estratégicas, saber los balances que deben estar al día y que no están, de Petroamazonas y Petroecuador, y cosas por el estilo. Entonces, cuando recomienda que nos vayamos al dinero electrónico, el problema que se ve, y para mucha gente evidenció, que lo que era obvio para muchos otros también, es básicamente que no se estaba hablando de un sistema de pagos, que básicamente el uso del celular que se lo utiliza en África, o el uso que puede haber electrónico que utiliza Apple, el famoso Apple Pay, o tarjetas de débito, o lo que sea. Sustentado en un depósito, en una cuenta, en una cuenta real. Había el peligro de que al comienzo respaldado por dólares, después serían respaldados, como pasa en el caso de los préstamos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, por títulos del Ministerio de Finanzas. Activos los llaman, ¿no? Claro, activos por activos que ya no son tan líquidos, ¿no? Y eventualmente se podría entonces decidir pagar salarios y a proveedores con dinero electrónico, si no, la gente no podría, no recibiría nada, o si no, los proveedores no tendrían contratos con el gobierno, un gobierno que ocupa un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto, lo cual hace a muchos ecuatorianos dependientes de la actividad, dependientes del gobierno para su actividad económica. Entonces, eventualmente comenzaría a crearse dinero y pasaríamos poco a poco, tal vez sin darnos cuenta, pasaríamos del dinero electrónico, digamos, de la dolarización al dinero electrónico. Hay una especie de bimonetarismo sería ya. Claro, pero el problema con el bimonetarismo es que como la famosa ley de Gresham, del siglo XVIII, que básicamente dice que el mal dinero saca de circulación al buen dinero. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre? Es que si usted tiene, por ejemplo, una moneda con José Joaquín de Olmedo, creo que de $25, 25 centavos, y una de George Washington de 25 centavos, usted, entonces, si alguna tiene, digamos, de obligación que gastar y otra que ahorrar, ¿cuál va a gastar, cuál va a ahorrar? Usted va la respuesta, cuando yo hago estas preguntas, alguna vez en algunas conferencias, lo que sea, la respuesta es, yo guardo el Washington y gasto el Olmedo. Una pena para José Joaquín de Olmedo, que lo han desvalorizado como han desvalorizado a Simón Bolívar, ¿no? Entonces, pero es la realidad del peso de cada moneda. Es de realidad. Entonces, básicamente la gente ahorra el dólar americano, el dólar de Estados Unidos, y gastaría el dinero electrónico, el dólar electrónico creado en el Ecuador. Entonces, si yo a usted le compro algo, le pagaría con el electrónico. Y eventualmente puede ocurrir que la gente va a tratar lo más rápidamente posible de deshacerse del dinero electrónico. ¿Por qué? O por lo menos cambiarlo por un dólar. Por un dólar normal. Hasta que, ¿por qué? Porque siente que se van a agotar. Y eventualmente pueden decir, al ver que se están agotando, no acepta porque no le queda otro. Eso supongamos si es un funcionario público, pero va a salir cobrando el salario cuando se entere que está acreditado en la cuenta, va a correr a la tienda de la esquina para comprar, hablando ahora que está tan de moda, papel higiénico, porque mañana va a estar más caro. Ahora, estas intenciones del gobierno de promover el dinero electrónico las viene revelando desde hace algún tiempo, no es solo ahora que ya
va a haber un cambio de régimen, de gobierno. Está el asunto de los estímulos, incluso se están devolviendo puntos del IVA a quienes usen el dinero electrónico, pero ni eso ha despertado la emoción de los ciudadanos. O sea, es un estímulo que sí, que algunos lo usan y lo aprovechan, pero no hay una ola a favor del dinero electrónico. Falta de confianza. Así es, a pesar de que hay estímulos como la devolución del IVA, etcétera, entiendo que el monto que hay en dinero electrónico no pasa de 10 millones. Bajísimo. Bajísimo. En una economía que mueve ¿cuánto? Estamos hablando de 100 mil millones de Producto Interno Bruto. Claro. Y bueno, el circulante habría que ver cuál es, no lo tengo, pero básicamente es una ridiculez. O sea, entonces estamos hablando que los depósitos del sistema financiero son por lo menos, la bancarización, estamos hablando del 25%, entonces estamos hablando tal vez de 25 mil millones de dólares. Entonces, es una cifra minúscula. Es una cifra minúscula. Siendo el régimen de dinero electrónico, el sistema voluntario, ¿qué pasaría si el gobierno ya decide hacerlo obligatorio? ¿Obligatorio para quién? Para la banca, por ejemplo. Fue una de las intenciones que se hizo a fines del año pasado. Que muy bien obligatorio, pero ¿es obligatorio para usted o para mí como consumidores? Si yo voy a retirar dólares y me pueden devolver dinero electrónico a mi celular, o lo que sea, o a mi cuenta, que la puedo ver a través del celular, yo voy a decir, no, yo quiero dólares. Y quiero estar seguro de que mañana voy y me entregan dólares. Entonces, no puede ser, aunque le pusieron de que era de poder liberatorio, liberatorio, ¿qué quiere decir eso? Es que si yo mañana tengo una deuda con usted, vengo y le pago en dinero electrónico, yo me libero de esa deuda, porque usted tiene la obligación de aceptarme. Pero que muy bien puede ser que yo tenga la obligación de aceptar como proveedor, yo tenga la obligación de aceptar como empleado público, pero cuando ya soy depositante, yo tengo, me imagino, tengo ahora, y espero tenerla siempre, la libertad de retirar mi dinero cuando quiera, cerrar mi cuenta, etcétera. Entonces, el problema es que mucha gente piensa igual. Claro. y los bancos van a tener la capacidad de respuesta en ese momento. Claro, y comenzará a notarse el tema cuando los dólares, mientras los dólares la gente no sienta que hay escasez de dólares, no hay problema. Pero luego, el momento que se quiera importar y resulta que que uno no tiene dólares para importar porque la gente del exterior no va a aceptar dinero electrónico ecuatoriano, entonces ahí nos daremos cuenta que realmente se está creando dinero y entonces nos preocuparíamos ya no de guardar en el sistema bancario, sino en el colchón bank y volveríamos, como dice el ex vicepresidente Ajic, al feriado bancario. Es decir, el presidente entrante, Lenín Moreno, debería estar recibiendo en este momento consejos, asesoría, de otra parte, no del exministro griego, porque no es una solución recomendable este tipo de emisiones ficticias en el fondo, ¿no? Para darle liquidez al país. ¿Qué debería estar haciendo? O sea, no por ese lado, sino por otro. Mira, una cosa que es muy clara es, este es un gobierno elegido por la minoría. No es un gobierno, primero, aparentemente, ¿no? Hay dudas sobre el resultado. Sobre el resultado, si hubo o no fraude. Pero aún que no haya habido fraude, hay muchos votos en blanco y muchos votos nulos. Entonces, podríamos decir que la minoría le eligió. La minoría importante, pero es la minoría. Entonces, eso quiere decir que la mayoría quiere cambio. Al querer cambio, la mayoría, yo creo que el presidente, que sería un presidente de todos los ecuatorianos, como debe ser, no solo de los que votaron por él, entonces el presidente tiene que escuchar precisamente esas preocupaciones. Adicionalmente, hay un problema muy serio, que es el problema de crecimiento. Y para crecer, ha habido todo tipo de propaganda de que la economía está muy bien. En un momento éramos del Howard americano y todo eso, pero la gente cada vez está más convencida que mucho de este milagro económico que nos decían que había en el Ecuador era por los altísimos precios del petróleo. Entonces, y luego se ha mantenido bastante por el alto endeudamiento, que ha aumentado mucho. Entonces, pero llega un momento en que eso ya no se podrá mantener, porque el petróleo ha bajado y tal vez seguirá bajando, ¿no? El endeudamiento, la gente
aunque no quiere que prestar para que paguen otros préstamos, ¿no? Y dice, yo quiero ser el que me quedo con el problema, y si lo hago voy a cobrar unas tasas de interés mucho más altos, y al ser una tasa de interés mucho más alto se vuelve un problema ya serio de que en vez de gastar en educación, en salud, se está gastando en intereses de la deuda. El servicio de la deuda. El servicio de la que deuda. Me imagino que ya se lo está pagando, ¿no? Porque la deuda no es de ahorita, es de ya tiene algunos años. Claro. Ya este gobierno debe cumplir y debe presupuestar el pago de servicios Ahora se de está deuda. pagando alrededor de 2.500 millones al año de la deuda, en general de la deuda con el exterior. Entonces, pero eventualmente ya en el 2020 hay que comenzar a pagar capital, y ahí comenzamos a hablar ya de 5.000 millones. Entonces, lo importante es que eso no puede continuar, porque la economía tiene que ser real, y para que sea real tiene que haber confianza, y para que entonces la confianza que trae mayores inversiones. Entonces los ecuatorianos debemos poder invertir en el país, tener la confianza de que invertimos y no va a haber problemas con nuestras inversiones. No va a haber impuestos a las herencias que confiscan, que son confiscatorios, u otro tipo de impuestos. Entonces, porque de lo contrario no invertimos. Entonces, porque hay que reemplazarle al Estado. El Estado se volvió el motor de la economía, y ahora ha bajado de golpe, ha bajado mucho sus gastos por los problemas mencionados. Pero el sector privado no tiene la confianza para reemplazarle al Estado. Entonces, lo que se debió haber hecho durante estos 10 años es hacer que el sector privado, nacional e internacional, invierta mucho más. Y si el gobierno quería invertir mucho más, muy bien, pero que lo haga, ¿no?, con su dinero, y que lo haga en áreas que no puede invertir el sector privado, creando un ambiente de confianza. Hubiera sido ideal. Pero lo que básicamente hicieron es desplazarle al sector privado. El sector privado se inhibió de hacer mucho más inversiones, no atrajeron a la inversión extranjera directa, y ahora el gobierno se ha quedado de golpe sin los recursos de antes. Y con un tamaño de la economía que él mismo se encargó de inflarla, ¿no? Y el sector privado no está dispuesto a tomar el lugar del sector público por desconfianza. El nuevo presidente lo que tiene que hacer es básicamente inspirar confianza. ¿Para qué? Para que el sector privado ecuatoriano invierta, y para que el sector privado internacional, la inversión extranjera directa, invierta. Porque de lo contrario solo tendremos inversiones en áreas como petróleo, tal vez, aunque ya está bastante invertido, pero especialmente en minería, donde el riesgo geológico de por sí es alto, y donde los atractivos mineros del Ecuador parecen ser bastante buenos. Entonces justifican inclusive aguantarse ese ambiente de incertidumbre. Y en otras áreas, ¿no? Tenemos puertos también, donde vemos empresas, eso sí, también muy comprometidas con gobiernos, como por ejemplo Turquía, que está ya operando en Puerto Bolívar. Este tipo de inversiones hay, y el gobierno las rescata como inversión extranjera, que justamente es lo que se critica. Pero también otras inversiones del campo privado se han paralizado, no están llegando. Algunas se anunciaron con bombos y platillos. Y recuerdo una aquí cerca, en Machachi, de la gran planta de la Coca-Cola. Nunca se la hizo. Ese tipo de cosas están frenadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mayor desempleo. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? Que el salario mínimo no ha bajado, más bien ha aumentado de acuerdo con la inflación. Pero el salario promedio que está pagando la gente, que está recibiendo la gente formal, el sector formal, ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque han tenido que salir de trabajos donde ya no les podían pagar esos salarios, porque o se han ido del país o por lo que sea. Entonces han tenido que buscar otro trabajo. Y en el otro trabajo les han dicho, mira, yo no te puedo pagar lo que ganabas antes, te contrato, pero tienes que aceptar ganar menos. Entonces la gente está cada vez aceptando ganar menos, con tal de tener un ingreso, con tal de tener un ingreso. Entonces, este problema de la falta de inversión se refleja, por supuesto, más temprano que tarde, en problemas de desempleo. Y eso es algo que hay que evitarlo, porque cualquiera que sea la ideología, sabemos que tenemos que crecer en el número de empleos para que haya mayor satisfacción de la gente, mejor salud, mejor alimentación, muchas cosas. En los discursos políticos del gobierno de Correa y del gobierno que viene de Lenín Moreno,
siempre se habla de defender la dolarización. A regañadientes, Correa reconoce que no le gusta, que es una medida totalmente equivocada en el momento en que se adoptó, pero que no hay otra alternativa que defenderla. Eso en el discurso, pero ya en los hechos, ¿cómo se defiende la dolarización? Una mala idea es obviamente el dinero electrónico. Mucha gente está hablando de que esa es una manera de explotar la dolarización, incluso mucho más rápido de lo normal. Pero ya en el plano normal de un plan de gobierno que se viene, ¿cómo se estimula la dolarización? Ingresando dólares. ¿Y eso cómo se fomenta? A ver, una de las razones que tenemos nosotros, las salvaguardias, es para que no salgan dólares de la economía. Entonces, eso es lo que ocurre. Pero entonces, ¿qué tenemos? Todavía tenemos los dólares que dan liquidez. Porque si no hay liquidez, la economía se paraliza. Claro. Entonces, entonces subimos las salvaguardias para que haya liquidez. Pero obviamente eso crea problemas de que encarece al país. El Ecuador en este momento es un país carísimo. Cuando uno viaja y compara los precios del Ecuador y muchos otros países, resulta que el Ecuador está realmente carísimo. Estamos a niveles europeos prácticamente. Y una cosa que eso se nota, por ejemplo, más del desempleo o la falta de actividad económica, se nota en la reducción del turismo que ha habido. El turismo en el Ecuador ha bajado. ¿Por qué? Porque el Ecuador se ha vuelto un país bastante caro. Entonces, por más de que sea muy lindo, la gente dice, está demasiado caro, me voy a otras opciones o me salto el Ecuador. Entonces, lo que tenemos que hacer para cuidar la dolarización es, tenemos que atraer dólares. ¿Cómo se atrae dólares? Perdón. ¿Cómo se atrae dólares? Exportando más, haciendo que haya mayor inversión extranjera directa, teniendo mayor capacidad de endeudamiento, pero a tasas mucho mejores, o menor riesgo país, ¿no es cierto? Entonces, estos serían básicamente, o sea, hay que buscar las fuentes de crecimiento, de ingresos de dólares, que son la exportación, el endeudamiento, la inversión extranjera directa, etc. Entonces, eso hay que manejarla muy bien para que el país, con eso, no con excesivo endeudamiento, siga creciendo. Usted ha mencionado inversión extranjera directa aquí en el Ecuador, pero mandamos esta misma semana que acaba de concluir, que está por concluir, un mensaje desde la Asamblea. Se denunció 12 tratados bilaterales de inversión, así, de tajo, eliminados. ¿Qué van a decir los inversionistas ante este mensaje? Una cosa que también es importante es cuando uno tiene déficits fiscales, luego tiene problemas de balanza de pagos. Entonces, porque obviamente se refleja en el tema de dolarización automáticamente. Entonces también el gobierno salen más dólares de los que entran. Claro, el gobierno tiene que tener mucho, porque mucho de ese gasto se refleja en consumo, por lo tanto en importaciones, etcétera. Entonces también eso hay que tener cuidado. Ahora vamos al tema de los tratados bilaterales de inversión. Mire, he escuchado a la canciller Long decir que de esos países a los que se denuncian los tratados, con los que se denuncian los tratados, no ha venido inversión. Pero yo no sé si el canciller les quiere echar la culpa a los tratados porque no ha venido la inversión. Pero yo diría que no ha venido inversión a pesar de los tratados. Entonces, ¿cuáles son los otros factores? Porque si los tratados le dan al inversionista un fórum donde, un lugar, una corte, donde resolver controversias de una forma más creíble que las cortes ecuatorianas, que lamentablemente no tienen la mejor fama, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que digan, ok, prefiero un tribunal del exterior, de París, del Banco Mundial, las cortes de Nueva York, las cortes de Londres, como es el caso de los préstamos con China, ¿no es cierto? Prefiero eso que tener que resolver controversias en las cortes del Ecuador. Entonces, eso es un tema. Segundo, si ya tengo solucionado ese problema de resolver controversias, ¿por qué no invierte en el Ecuador? Porque hay otros factores: altísimo riesgo país, cambios de normas de juego, un permanente ruido sobre político que hace que, por ejemplo, por un lado esté un ministro promoviendo inversiones, pero por otro lado haya declaraciones de una sabatina
que ahuyentan esas inversiones. El cambio de las reglas de juego, ¿no? El cambio de las reglas de juego, etcétera. Entonces deciden el alto riesgo país. El alto riesgo país, que es una manera de cuantificar. El riesgo país es básicamente lo que la gente dice. Para invertir en el Ecuador, me tienen que pagar tanto más que para invertir en Estados Unidos. ¿Por qué? O en un país como Estados Unidos, que se le considera la referencia. ¿Por qué? Porque no voy a invertir en el Ecuador con mucho mayor riesgo si me paga igual que los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que trabajar, como han trabajado Chile, Colombia, Perú, etcétera, es en reducir el riesgo país para que cada vez más nos acerquemos a lo que paga Estados Unidos. Si Estados Unidos paga 10 años, 2.70, Chile estará pagando 4%, pero el Ecuador a 10 años está pagando 9.75, que no quiere decir 5.75 veces más, sino por ciento más, perdón, 5.75% más, sino que quiere decir el doble y un poquito más de lo que se paga en otras partes. Entonces eso ya de por sí nos pone a nosotros y ese panorama, desventaja competitiva. Y ese panorama no va a cambiar con la denuncia a los tratados por parte de la Asamblea. Eso no va a cambiar. Entonces ahí se ve, y el problema es que vemos que adicionalmente el presidente se va dejando estos tratados supuestamente ya, como entiendo que otro ministro dijo, no se puede dejar las cosas incompletas por consideración al nuevo presidente. Creo que le han hecho un flaco servicio y más bien no es consideración al presidente. Y otra cosa que también en este momento hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué se necesitan estas brigadas armadas, brigadas civiles armadas? Que el mensaje que manda al mundo es Ecuador y Venezuela se parecen mucho. Entonces el Ecuador, tal vez gracias a la organización, no ha llegado al estado de Venezuela, pero parece que se está encaminando en ese sentido. Es totalmente inoportuno incluso. Así la intención haya sido buena de darle protección a las autoridades para que algún malcriado en la calle no los agreda. No es el momento. O sea, estamos viendo por televisión imágenes, en video, de lo que está ocurriendo en el nivel de violencia en Venezuela, y justo ahora se les ocurre aprobar esta ley. Es realmente un mal mensaje, la gente está sintiendo. Es casi inevitable la comparación. Es inevitable la comparación, y así como no invierten en Venezuela, ¿no? y el riesgo país de Venezuela es muy alto, tampoco, entonces tenderían o tienden a no invertir en el Ecuador, y también a cobrar más por los préstamos que hacen, porque consideran que el riesgo país es más alto. A estas alturas, economista Crespo, que faltan 14 días ya para que se dé el cambio de gobierno, se dice que el nuevo equipo económico que está armando Lenín Moreno ya debería enviar señales al mundo, ¿no? Señales internacionales, de que efectivamente va a haber un giro en el camino. O sea, no se va a seguir la misma línea, que es lo que ha dicho Lenín Moreno, pero no se mandan señales concretas. Por ejemplo, hablé con Carlos Julio Manuel y él decía que en estos días ya debería estar una misión del equipo que va a entrar económico en Washington, por ejemplo, hablando con organismos multilaterales, con el FMI, con el BID, con el Banco Mundial, tratando de presentar las condiciones que de ahora en adelante van a regir desde el 24 de mayo, para atraer justamente, para buscar una ayuda de esos organismos ante la crisis de liquidez que tiene el Ecuador. Pero de esas señales no se ve absolutamente nada. ¿Usted qué opina? Bueno, primero no está claro quiénes van a ser las personas del Frente Económico. No creo que esté claro todavía. Pero debería estarlo ya por los tiempos. El día de hoy no está claro quién va a ser el ministro de Finanzas. Entonces, yo creo que ese es un elemento de incertidumbre. Segundo, el señor Lenín Moreno no debatió en los debates, en las campañas electorales, perdón. Sí. Entonces, no se conoce bien cómo piensa él. Y más, no cómo piensa él con sus asesores al lado, sino cómo piensa él. Así es. En un debate, que es un entorno en el cual para salir bien se tiene que tener ya una idea, que no se puede improvisar. Hay que estar definidos. Hay que estar definido y tener ideas claras de lo que se va a hacer. Él tampoco debatió, lo cual es otro elemento
de incertidumbre. Aparte, otro elemento de incertidumbre, no se sabe qué mismo va a pasar con el presidente Correa, si le va a dejar gobernar al señor Lenín Moreno, o el presidente Correa va a tratar de intervenir más en el tema, seguir interviniendo en el tema. Ese es otro elemento de incertidumbre. También se duda de que, bueno, va a ser un cambio de estilo únicamente. A veces se piensa que tal vez hay el riesgo de que no sea ni siquiera de estilo, lo cual estaría muy mal. Pero si no, ¿es un cambio de estilo únicamente o es un cambio realmente de sustancia? Claro, ¿de forma o de fondo? Claro, primero de fondo, ¿quién va a gobernar? Y segundo, ¿cómo va a gobernar? Entonces, esto, por ejemplo, de no haber mandado misiones allá, me parece que es una mala señal, porque precisamente mantiene la incertidumbre y nada se pierde con visitar a los organismos internacionales para conversar, porque siempre hay que estar conversando con ellos, porque en el mejor de los casos nos pueden dar ayuda técnica, nos pueden dar préstamos y llegaremos a un acuerdo que pueda ser muy interesante. Ha pasado con el momento del terremoto, ¿no? El FMI Claro. mandó justamente un monto importante. Exactamente. Entonces, y por último, si no nos gusta lo que ellos tienen que proponer, sencillamente se les dice no gracias. Pero no hay que cerrar ninguna puerta. Entonces no hay que cerrar ninguna puerta y tampoco hacer como especialmente ha ocurrido más antes que al final, más al comienzo que al final, como ocurrió con este gobierno, donde el ministro de Finanzas decía que era el colmo que el representante del Fondo Monetario Internacional ocupe una oficina en el edificio del Banco Central y básicamente le obligaron a mudarse a una oficina frente a la Carolina, mientras el Ecuador tiene unas muy buenas oficinas en los edificios del Fondo Monetario Internacional en Washington, porque somos socios, Claro. Somos miembros. Y todavía no nos han sacado, por suerte. Todavía no nos sacaron, y más bien nos ayudaron. Como represalia. Y más bien nos ayudaron en el momento del terremoto. Entonces, yo creo que hay que tener muy buenas relaciones con todo el abanico de acreedores, inclusive para poder comparar el uno y el otro. Pero el Fondo Monetario es algo muy importante. Tan importante es para el Ecuador en este momento que si el Ecuador se sale del Fondo Monetario Internacional, digamos, en el escenario no consentido, como dicen, como se está saliendo Venezuela o quiere salirse Venezuela, ¿no?, en los próximos 2 años de la OEA, los préstamos que el Ecuador ha contratado, los 7.250 millones en bonos, en eurobonos que el Ecuador ha contratado y ha emitido a través del Citibank, ¿no?, se declaran automáticamente en moratoria, se vuelven de plazo vencido y de cobro inmediato. Así es. Entonces, Mejor que nos llevemos bien. Mejor que nos llevemos bien y tampoco hagamos un tema ideológico. Mientras el mundo más avanza, hay que tomar en cuenta que que las ideologías son menos dominantes, porque lo que la gente quiere es las cosas que funcionen. En ese sentido hay que seguir el ejemplo de China, que deja de lado también su ideología para negociar con todo el mundo. Como bien decía Deng Xiaoping, no me importa de qué color es el gato, siempre que case ratones. Entonces, básicamente, también nosotros tenemos que ver eso. Pero el problema que estamos teniendo con la Revolución Ciudadana y el siglo XXI es que no está cazando ratones. Entonces, y cuando creíamos que cazaba era por los altos precios del petróleo. Entonces, nosotros ahora tenemos que hacer un esfuerzo como país para realmente encaminarnos hacia dónde debemos de encaminarnos, que es el camino totalmente opuesto al de Venezuela. No digo que sacrifiquemos soberanía, no, pero les digo una cosa, con mayor crecimiento económico somos mucho más relevantes en el mundo, nos escuchan más y somos más soberanos. Por supuesto, y adquirimos más respeto en el concierto internacional. Estamos terminando, economista, pero a todos mis invitados, cuando hablamos de temas económicos, le pregunto respecto a los ajustes que tendría que aplicar el próximo gobierno. Correa insiste en que no van a ser necesarios los ajustes y dice que quienes vaticinan aquello sencillamente están manipulando el tema económico. Pero
algunos analistas dicen que sí, que prácticamente son inevitables. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que el presidente Correa tiene otra manera de hacer ajustes. No sube el precio de la gasolina, ¿no? Y cosas por el estilo, pero sí ha subido los impuestos, ha subido muchísimo los impuestos. Que son otra forma de ajustes. Que es otra forma de ajustes, ¿no? Pero otra forma de ajustes que tiene es ha reducido el gasto público, las inversiones, ¿ok? Es otra forma de ajuste. Y también, por ejemplo, no le ha pagado a Schlumberger. Entonces, cuando se dice... Ya un montón de gente. Ya un montón de sí, gente. Entonces, cuando se dice no ha habido ajustes, por lo tanto, el pueblo no ha sufrido. Ya. Claro que ha sufrido el pueblo. Así es. El pueblo ha sufrido mucho porque Schlumberger está contratando menos gente seguramente. Y muchas de las empresas que no han sido pagadas, no solo empresas petroleras, de servicios y cosas, sino inclusive que daban salud, clínicas privadas que tenían que recibir pagos del gobierno, no estaban siendo pagadas. Entonces, ¿qué han tenido? Han tenido que despedir gente. Y eso es ajuste también. Eso es un ajuste. Entonces, lo que ha pasado con este gobierno, que es muy hábil en lo que es apariencias. Yo digo que este es un gobierno de efectos especiales. Le deberíamos mandar a Hollywood. Entonces, básicamente, ellos los que básicamente han hecho este ajuste, que no es ajuste según ellos, que lo pueden disimular. Pero cuando usted va a hablar con las empresas privadas, etcétera, o con los desempleados, se encuentra son los primeros que han sentido que sí ha habido ajuste. Y como mencioné en un momento de la entrevista, el salario promedio, no el mínimo se ha mantenido alto, y el presidente puede decir, el salario mínimo está muy bien, está altísimo, más alto que nunca, etcétera. Pero el salario promedio en el sector formal, lo que se mide como empleo, ha bajado. ¿Por qué? Por la razón que hablamos antes, que la gente ha tenido que salir de donde les pagaban más y ha tenido que aceptar pagos inferiores en salario para poder trabajar. Ahora la pregunta, ¿el próximo gobierno va a tener que profundizar en este tipo de ajustes? O incluso acudir a otros, eliminación de subsidios, se me ocurre. El problema es que si no hace algo que sea realmente importante, primero el cambio de las expectativas, el cambio, o sea, que la gente no piense que este es un gobierno, el nuevo gobierno es igual al anterior, porque así tendremos resultados iguales que los anteriores. Entonces la gente no va a invertir, etc. Entonces, primero tiene que cambiar expectativas, por un lado. Y por otro lado, tiene que atraer inversión extranjera, tiene que, por supuesto, atraer la inversión nacional. Luego tiene que hacer cambios que demuestren confianza, por ejemplo, reducir el IVA de 14 a 12, y luego ver qué otro tipo de ajustes puede hacer, teniendo mucho cuidado. No hay cómo despedir a todo el mundo que se ha contratado tal vez de más o no en el sector público, sino hay que tener mucho cuidado con eso, porque sería un corte notable que agravará la situación de desempleo. Sí, exactamente, el país. Entonces eso ahí tendría que tener cuidado, pero hay que entrar a medidas que favorezcan el crecimiento, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Continuaremos con el mismo esquema, que consiste en ¿qué? En gastar menos en inversiones, seguramente seguir gastando lo mismo en salario, porque inclusive muchas veces puede ser que sigan gastando por razones políticas. Habría que ver cuántos de esos nuevos funcionarios públicos son de Alianza País, entonces seguramente los van a mantener, ¿no? Entonces gastarían menos en obras importantes que tal vez se necesite. Segundo, mantendrían los sueldos, pero ¿qué? Se volverían pero se demorarían con los proveedores, con quienes se demorarían en las cuentas por pagar, y harían más. Otra cosa que también harían es darle más la vuelta a la deuda con el Banco Central y la deuda con el Seguro Social. Y tarde o temprano los ecuatorianos nos vamos a preocupar si esas pensiones nuestras que estamos esperando cuando nos jubilemos, seamos viejos y todo eso, van a realmente poder ser pagadas. Así es. Y tememos que si continúan con esa política, entonces vamos a tener el año próximo un decrecimiento del este año 1.1% es lo que nosotros calculamos,
y el año próximo podría ser 0.5% y recién habría crecimiento en el año 2019. No son cifras buenas. Respecto a los subsidios, ¿les llegará algún momento el gobierno que toque a los subsidios o políticamente nadie lo va a hacer? Y una cosa, yo me debería hacer una pregunta, ¿de qué subsidios estamos hablando? Estamos ¿Gas? hablando... ¿Gas? El gas. El gas, yo creo que eso hay que revisarlo bien porque quisiera ver cuánto mismo entra, gasto. es consumido por el ciudadano y cuánto mismo es consumido por las mafias que se lo llevan fuera del país. Porque yo he pensado que más bien ahí hay un negocio oculto de contrabando de gas más que realmente de beneficio a los que necesitan. Eso se podría compensar muy bien, por ejemplo, ajustando el precio del gas con una subida del bono, si fuera el caso. Estamos hablando hipotéticamente, estamos inventando. Una fórmula, sí, para no afectar habría a que los más estudiarlo pobres. bien, pero no lo quiero, no lo estoy recomendando. Pero lo que hay que hacer es evitar que nosotros compremos gas. No sé a qué precio está ahora, pero había una época en que se compraba el gas a 1.5, se lo traía acá en el Ecuador, perdón, se lo compraba a 16, se lo traía acá, se lo vendía a 1.5 y luego acababan las bombonas de gas en Santiago de Chile. Entonces, eso. La gasolina es curioso. Nosotros exportamos petróleo, por ejemplo, a Estados Unidos. Y la gasolina en el país que nos importa, ¿no?, ha llegado a ser más barata que la gasolina en el Ecuador. ¿Sí? Si usted va y maneja por Texas o maneja por otros estados, se encuentra con que hay gasolina Allá sí bajaron los precios. a menos de 2.28, que es lo que nos cobra Petroecuador por la super. Y la gasolina que se vende allá a menor precio que 2.28, entonces esa es una gasolina de mucho mejor calidad. Claro. Entonces, contamina menos, etcétera, especialmente la altura es muy importante eso. Entonces yo creo que, por ejemplo, podría ser el momento no de quitar los subsidios de la gasolina, sino sincerar los costos. No, básicamente permitir la importación privada, la importación libre, mejor dicho, de la gasolina. Y que sea el mercado el que regule. Que sea el mercado. Yo le apuesto que van a bajar en los precios, porque los precios fijados por el Estado, a veces inclusive con el llamado subsidio, nunca bajan. Nunca bajan, siempre suben. De hecho están subiendo, ¿no? La super tiene un cronograma ahí para subir de acuerdo a cierto tiempo y ya ha pasado los 2.30, por ejemplo. O sea, entonces nosotros, así es, entonces lo que nosotros tenemos que ver es si el precio del petróleo está bajo en el mundo y el precio de la gasolina baja en nuestros principales mercados, entonces tal vez sea el momento de decir, señores, muy bien, vamos a liberar, ustedes pueden importar. Y le apuesto que es muy probable que la gasolina sea más barata el momento en que comienza a haber importación libre de combustibles. Muy bien, se nos acabó el tiempo, economista Crespo. Le quiero agradecer por su presencia en este programa. La verdad es que sus criterios han sido bastante aleccionadores, claros, respecto a la situación económica del país. Y de lo que le espera también al próximo gobierno, que ya estamos apenas a 14 días de que comience el régimen, el gobierno de don Lenín Moreno, a quien, por cierto, le deseamos todo suerte, porque un buen funcionamiento del Ejecutivo en estos próximos 4 años es el buen funcionamiento del país. Y eso es, en definitiva, coincidimos todos en esa meta. Así que gracias, economista Crespo, ha sido muy amable por estar aquí. Y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos